Buenos días, amados hermanos que están en sus casas y en los grupos pequeños. Gracias al Señor por este día en el que nos podemos reunir para alabar el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad, dice la palabra de Dios, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces la palabra del Señor nos anima a poner nuestra confianza en Él, porque el que habita al abrigo del Altísimo está bajo la protección del soberano, dice la Escritura, del omnipotente, dice el versículo 1. Así que esta palabra nos anima a confiar. Y en esta temporada de dificultad a nivel mundial, nuestra confianza está en el Señor. Todo viene de su mano y todo es para su gloria, todo es para la edificación de su pueblo. Y estoy seguro que en medio de esta pandemia el Señor está hablando al mundo, pero también está probando nuestra fe, está probando a la iglesia y está haciendo un llamado a cada creyente a salir de su letargo, a salir de su falta de compromiso, su falta de amor, su falta de perdón, y es un llamado a confiar en el Señor, a vivir la fe, a vivir las verdades del Evangelio. Y con ese gozo, con preocupación pero con gozo en nuestro corazón, vamos a comenzar nuestro servicio de adoración de este día domingo, y nuestra vida, que el Señor sea honrado en ella y también en nuestro tiempo de adoración. Oremos. Padre Celestial, en esta hora nos acercamos delante de ti, en medio de esta confusión global, en medio de esta situación difícil. Pero Señor, nuestra confianza está en ti. Y la palabra nos dice claramente que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, bajo el cuidado del soberano, de aquel que todo lo puede. Y Señor, estamos bajo esas alas, bajo esa sombra. Protege a tu pueblo, Señor, protégenos, protege a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros adultos mayores. Guárdanos de todo mal, Señor, protégenos de todo mal. Te ruego, Señor, que tú bendigas a tu iglesia. Ruego por la iglesia Reforma, por la familia Reforma, que estamos ahorita ausentes en el cuerpo, pero presentes en espíritu. Estamos amándonos en un mismo espíritu, el espíritu del Señor. Señor, te pido que bendigas a tu pueblo, que tu palabra bendiga el corazón de cada creyente y guarda la salud de mis hermanos. Te pido que en este tiempo también podamos ser una iglesia obediente y fiel a ti y a nuestras autoridades. Pero en medio de todo esto queremos alabarte y queremos darte la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos con gozo, amados hermanos. Gloria a Dios. Dice este canto que no hay nadie como nuestro Dios. Nuestro Dios al que adoramos es todopoderoso y ninguna situación en este mundo le puede conmover. Él es todopoderoso, el Dios que adoramos. Y la tierra con el poder de su palabra reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los
muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Gloria a Dios, Él es Dios Todopoderoso. Y en este momento de dificultad, nuestra roca es el Señor. Solamente en Él encontramos esa confianza de acercarnos con fe a Él, y Él nos guarda y nos cuida en todo tiempo.
Él es nuestra roca. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Dios. Cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia sigue igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Un día Él regresará y en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. Padre Santo, en este momento venimos delante de ti,
reconociendo que tú eres todopoderoso, que todo está bajo tu control, Señor. Y queremos, Señor, entregarte delante de ti nuestras faltas, Señor. Sabemos que te hemos fallado, sabemos que hemos pecado delante de ti. De muchas formas te necesitamos cada día, Señor. Y damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos ha redimido, que encontramos esperanza en Él. Gracias por ese sacrificio que hizo hace 2000 años y que por medio del cual hoy podemos acercarnos delante de ti, Señor. Entregamos todas las situaciones que nos hagan caer, Señor, reconociendo que tú eres un Dios misericordioso, un Dios fiel, un Dios que nos muestra gracia. Y te damos gracias, Señor, por todos tus favores que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 14. Estaremos estudiando en estos días venideros este pasaje. Estos domingos que vienen estaremos estudiando estos versículos del Evangelio de Juan, capítulo 14, y he titulado a esta serie, pues de alguna manera exabrupta, no estaba dentro de nuestros planes predicar este pasaje, pero sí en los planes de Dios, y Él es más sabio que nosotros, y Él sabe más que nosotros, conoce nuestra vida y lo que necesitamos. He titulado a esta serie Consuelo en tiempos de coronavirus, basado en este pasaje de Juan capítulo 14, versículos del 1 al 14. Y la palabra del Señor dice así. Si tienes tu Biblia, ábrela por favor y leamos el capítulo 14, versículos 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La vida en este mundo caído y maldito a causa del pecado, desde Génesis capítulo 3, es una vida envuelta en problemas y pruebas. La Escritura no esconde esta realidad y enfrenta las dificultades que ésta presenta, enfrenta las dificultades de nuestra vida directamente. Dice en el Antiguo Testamento, el libro de Job, capítulo 14, versículo 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, dice el Evangelio de Juan, aquí en este libro, Jesús dice en el capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción. Y luego en Hechos, el apóstol Pablo, acompañado de Bernabé, después de haber plantado estas iglesias en Asia Menor,
les dijo a los hermanos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que la Biblia no esconde la realidad del sufrimiento humano, la realidad de la tribulación humana, sino que la enfrenta directamente. Pero también la Biblia afirma que el Padre de misericordia, el Dios de toda consolación, nos consolará a cada uno de sus hijos. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículos 4 y 5. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. También en 2 Corintios capítulo 7, una frase del versículo 6. Dios consuela a los humildes. En el Antiguo Testamento, David fue un hombre experimentado en pruebas y en quebranto. Dice en el Salmo 23, en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Espíritu Santo, el Consolador que Jesús prometió enviar a su pueblo, también consuela a los cristianos. Dice Hechos capítulo 9, el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Así que el Señor, el Espíritu Santo, también nos consuela. Jesús mismo, experimentado en quebranto, dice el profeta Isaías, la noche anterior en que Él iba a ser crucificado, se dirigió a los discípulos, a los 11, excepto Judas, ya había salido del aposento alto. Aunque la cruz era una realidad, el sufrimiento era una realidad inminente para Jesús, Él en este pasaje está más preocupado por el sufrimiento de sus discípulos que el propio. Ya estaban angustiados los discípulos por la partida de su maestro, pero además Él pronto se iría y ellos llorarían y se lamentarían, como dice en el capítulo 16. En este pasaje entonces Jesús va a consolar a sus discípulos en medio de esta prueba tan difícil que ellos están experimentando. El consuelo, dice Jesús, viene de confiar en su propia persona. No los dirigió a otra cosa, no los dirigió a otras realidades. Jesús buscó consolar a sus discípulos llevándolos a Él mismo. Jesús afirmó que el verdadero consuelo en medio de una vida quebrantada por el sufrimiento y la tribulación viene de confiar en Jesús. Lo primero que vemos en este pasaje, capítulo 14 del Evangelio de Juan, es el consuelo viene de confiar en la presencia de Cristo. Lo que vemos en el versículo 1, la primera afirmación fuerte del Señor Jesús. Esto sonó a mandamiento, este es un imperativo. No se turbe vuestro corazón. Los últimos días, la última semana de Cristo Jesús, lo que nosotros llamamos la pasión de Cristo, había sido una montaña rusa de emociones para los discípulos. Sus esperanzas habían crecido al máximo, habían depositado toda su confianza en el Señor Jesús, y especialmente 8 días atrás, en la entrada triunfal, el domingo de Ramos, la gente recibió a Jesús como rey, y Jesús entró como un rey triunfante a la ciudad de Jerusalén. Los discípulos estaban felices, se estaba cumpliendo uno de sus sueños, que el futuro Mesías vendría como libertador, como rey, y libertaría a su nación Palestina de los romanos. Pero unos días después, en la misma semana, tantas emociones en unos pocos días, sus sueños se hicieron añicos
cuando Jesús mismo les empezó a anunciar su propia muerte. En el capítulo 13, de hecho, del mismo Evangelio, versículo 33, Jesús les dijo: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ellos creían sinceramente, los discípulos habían pensado que Jesús habría de libertar a Israel de sus enemigos, que restauraría la soberanía de Israel, de la gloria de este antiguo imperio en el mundo. El concepto entonces de un Mesías moribundo simplemente no era parte de su teología. Por ejemplo, eso lo vemos en Lucas capítulo 24, el versículo 21. Jesús, después de haber resucitado sin darse a conocer a estos dos discípulos que van camino de Emaús, les dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estos discípulos están descorazonados porque su maestro no resultó ser lo que ellos pensaban que habría de ser, el libertador de su nación. Es más, los discípulos lo habían abandonado todo por seguir a Jesús, según Mateo 19:27. Y ahora Él simplemente se va, los abandona. Una inversión en saco roto, pensaban ellos. Además, los discípulos estaban estupefactos al oír a Jesús predecir que uno de ellos lo habría de traicionar, en el capítulo 13 de Juan. Además, también estaban consternados de que Pedro, el líder principal de los 12 discípulos, lo habría de negar cobardemente, también en el capítulo 13. ¿Se dan cuenta de todas las emociones difíciles que están empezando a sentir aquí los discípulos? Estaban turbados, estaban angustiados, estaban preocupados, estaban tristes, estaban cabizbajos. El Señor los conocía bien después de 3 años de vivir con ellos, de convivir con ellos. Sus rostros delataban su tristeza, aparte de que Jesús conocía los corazones. Así que en este pasaje Jesús, en el capítulo 14, Jesús se va a dedicar a consolar a sus discípulos y les va a decir: no se turbe vuestro corazón. La pregunta es: ¿por qué no habríamos de turbarnos? Mira cómo está el panorama, mira cómo está la situación. Te vas, al parecer vas a morir, no conocemos bien la historia, pero parece que vas a sufrir. Estás diciendo que uno de nosotros te va a traicionar, que Pedro te va a negar. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedó la promesa de que habrías de libertar a nuestro país, a nuestra nación? Nosotros hemos vendido nuestras propiedades, hemos abandonado nuestros hogares, nuestros negocios, y ahora resulta que te vas. Dime, dame una sola buena razón para no estar triste. Y yo creo que tú y yo muchas veces hemos estado en una situación así, donde todo pareciera ser que se ha venido abajo. Hemos invertido tiempo, esfuerzo, trabajo, corazón, hemos invertido dinero, hemos invertido muchas cosas, nos hicimos ilusiones, nos dimos ideas, y ahora todo se viene abajo. Y dices: ya no hay motivo para seguir adelante. Estás a punto de perder tus propósitos. ¿Y saben qué? El mundo en este momento está así. Grandes empresarios en el mundo, los políticos están preocupados. ¿Qué pasará en estas semanas venideras con esta contingencia global que está ocurriendo? ¿Qué pasará con la economía? Si cerramos los puertos, los aeropuertos, no habrá entrada de turistas, de productos, la economía se caerá, el petróleo va a caer en los precios, el dinero se va a devaluar. ¿Qué va a pasar con nuestro futuro, con nuestros planes? Yo tenía planes de construir una casa, comprar un auto, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? Así está el mundo en este momento. Pero Jesús en este pasaje va a decirle a sus discípulos: ciertamente tienen muchas razones para estar tristes, pero yo les voy a dar otras razones mucho más poderosas
para no estar tristes. Y amados hermanos, este es el mensaje para esta ocasión. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor. La palabra original que usa el griego aquí, turbe o turbar, también puede traducirse como sacudir o agitar. Y se usó en sentido literal, por ejemplo, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, donde menciona que en el estanque de Betesda había agua y que éste se sacudía o se agitaba cuando descendía el ángel. También se usaba esta palabra en sentido figurado en otros pasajes del Nuevo Testamento para hablar de la agitación espiritual y emocional de los seres humanos. Así que los discípulos aquí están agitados como las aguas, como cuando están siendo movidas por el viento. Jesús sabía esto. Jesús conocía esta agitación en el corazón de sus discípulos, entendía su angustia. Y esto en el momento en que Jesús estaba totalmente angustiado. Jesús iba camino al Getsemaní, donde él habría de básicamente derramar sudar como gotas de sangre, dice la Escritura. Él iba a ser apresado esa noche, al día siguiente iba a ser crucificado, iba a morir, iba a recibir la ira del Padre, pero él está más preocupado por la angustia de sus discípulos que por su propio sufrimiento. Y es que la Biblia dice en Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y luego en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sufrió, cargaría toda nuestra maldad, y el Antiguo Testamento había profetizado que él sería experimentado en quebranto, y por eso estaba más preocupado por el dolor humano que por su propio dolor. Cuando él fue a la cruz, estaba pensando en nuestros dolores, estaba cargando nuestras enfermedades, las pasadas, las presentes y las futuras. Así que este coronavirus no era algo nuevo, no era una sorpresa en la mente de Cristo Jesús. Él cargó todas las enfermedades. No hay virus que se escapa al plan soberano de Dios. Y Él cargó todas nuestras debilidades, todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. Sigue diciendo el versículo 1, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Es decir, lo que yo les estoy diciendo es verdad, es fidedigno. Los discípulos creían en Dios, por supuesto. Así que Jesús les dice, pues también crean en mí. Lo que yo voy a hacer será una obra para redención, no solo de sus almas, sino de sus cuerpos y de sus vidas. Así que, hermanos, tanto nuestros cuerpos como nuestras almas están aseguradas por la obra de Cristo Jesús. Y no hay virus, no hay bacterias, no hay daño, no hay arma, no hay nada que nos pueda apartar de la salvación del Señor. Cristo afirmó en este momento su deidad, diciendo, si creen en Dios, crean también en mí. Está diciendo Jesús, yo también soy Dios, yo soy Dios junto con el Padre. Yo puedo entonces ser el objeto de su fe. Jesús es digno de confianza. Creer en Dios significa poner nuestra esperanza en Él. Cuando Él dice, crean también en mí, ¿qué está diciendo? Pongan su esperanza en mí, pongan su confianza en mí, descansen en mí. Así que, hermanos, en medio de esta contingencia global, puedes esta noche ir a acostarte y descansar. El Señor ha guardado tu vida, ha contado tus días, y Él guardará tu vida fielmente. El Señor no llamaba a los discípulos a creer en Él para salvación, porque aquí los discípulos ya son creyentes, ellos ya creen en Jesús. Así que ellos no son llamados a
una fe salvífica, sino se refiere a una confianza continua. Jesús está diciendo, ya creen en mí, no dejen de creer en mí. Y es que el Señor sabía que habrían ocasiones en que nuestra fe como que habría de tambalear. Podríamos en algún tiempo haber confiado en el Señor, haber creído en Él, haber depositado nuestra confianza en Él. Pero venida la prueba, venida la dificultad, nuestra fe tiende a menguar, tiende a flaquear. El Señor está diciendo, no dejen de confiar en mí. Amados hermanos, nuestra fe en este momento debe estar intacta, debe ser fortalecida por la prueba, en este momento más que nunca. ¿Por qué dijo Jesús? Sigan confiando. Quizá la fe de los discípulos empezaba a flaquear después de todo lo que estaba pasando a su alrededor. El Señor se iba, no era lo que ellos pensaban que era, no era el libertador político que ellos pensaban, los iba a abandonar. Su fe comenzaba a tambalear. De tal manera que cuando pasaran las cosas, cuando Jesús fuese quitado de entre ellos y empezaran a enfrentar la traición de Jesús, el arresto de Jesús, la crucifixión de Jesús, su fe podría caer lo más bajo posible. Efectivamente, el Señor habría de ser quitado de ellos de forma visible, sí, pero Jesús en medio de esto les hace una promesa que sigue siendo cierta hasta el día de hoy. No te desampararé ni te dejaré. Jesús estaba diciendo que no los iba a abandonar en absoluto. El ministerio del Espíritu Santo, Él dijo en el capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 del Evangelio de Juan, Él prometió que vendría otro Consolador, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice en el capítulo 15, versículo 26, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que el ministerio principal del Espíritu Santo en la tierra es manifestar la presencia de Cristo Jesús. El Espíritu Santo fue enviado para hacer patente que Cristo está con nosotros. Así que no se turben, dice Jesús. Tenemos a un Cristo presente y real, no corporal, pero sí real en nuestras vidas. Hermanos, si has creído en Cristo Jesús, tienes a Cristo en tu corazón y es real, no corporal, pero sí real. La presencia de Cristo es entonces la fuente, el motivo para nuestro consuelo. Y es que la presencia de Cristo es suficiente para calmar el corazón del creyente, sea cual sea la situación en que se encuentre. Podemos tener consuelo en tiempos de coronavirus. Dijo el antiguo escritor puritano inglés John Owen, la presencia de Dios es suficiente para reprender toda ansiedad y miedo y para dar consuelo y alegría en medio de todas estas cosas. Amados hermanos que me están viendo desde sus hogares, la presencia de Dios en nuestros corazones es más que suficiente para reprender la ansiedad, el temor, el afán, la angustia en todo momento. Entonces, en primer lugar, el consuelo viene de confiar en la presencia de Cristo. Pero sigamos leyendo el Evangelio de Juan capítulo 14. Los versículos 2 y 3 nos muestran que el consuelo viene de confiar en la promesa de Cristo. Versículo 2 dice la palabra de Dios así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Otra cosa para consolar a los discípulos fue la promesa de estar juntos otra vez. Está bien, sí me voy, pero estaremos juntos otra vez. Jesús solo iba a preparar lugar para sus discípulos. No se estaba ausentando, no era un abandono de sus hijos, sino se ausentaba corporal, pero su presencia espiritual continuaría con ellos por medio del Espíritu Santo. Jesús se iba para preparar lugar para su pueblo. Nos reuniremos nuevamente con Jesús en su gloria.
Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que el Señor Jesús se fue, pero promete regresar y promete darnos algo, una mansión celestial, una morada celestial. Dice el Señor Jesús en el versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La casa del Padre es otro nombre para el cielo, descrito en varias partes como un país, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, debido a su amplitud; una ciudad, Hebreos 12:22, para enfatizar el gran número de habitantes; un reino, según Timoteo 4:18, porque Dios es un rey; el paraíso también, según Lucas 23:43, por su belleza indescriptible; y un lugar de descanso, Hebreos 4:1 en adelante, donde los redimidos descansarán por fin de sus pecados, descansarán de Satanás y del mundo. En Apocalipsis, quisiera que buscaras Apocalipsis capítulo 21, se da una descripción de estas moradas que Jesús fue a preparar para su pueblo. Versículo 3: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El hecho de que haya muchas moradas es un mensaje que significa que habrá mucho lugar para todos aquellos que el Señor ha decidido redimir. Sigue diciendo el capítulo 21, ahora el versículo 16. La ciudad, hablando de la Nueva Jerusalén, era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2,200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Era un cubo perfecto esta gran ciudad. En la unidad de medidas que usamos en el presente, es decir, nuestra medición moderna, las medidas de esta ciudad, solamente la base tiene un poquito menos de 5 millones de metros cuadrados. Es decir, casi del tamaño de nuestro país, de México. Una ciudad del tamaño de un país, y esto es simbólico de la grandeza de esta ciudad. Su altura se incrementa exponencialmente el doble para que todos habiten en ese cubo perfecto, inmenso. El lugar que está preparando el Señor Jesucristo entonces para los creyentes es magnífico, es magnánimo, es deslumbrante y es bello. La descripción que da Apocalipsis es maravillosa. Dice el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 9, comienza la descripción de esta gran ciudad. Dice así la palabra de Dios: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Luego nos saltamos unos versículos, seguimos en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio,
el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, dice el pasaje. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estas son las moradas que el Señor ha ido a preparar para su pueblo. En esta tierra flagelada por el pecado, por el dolor, por la angustia, por la enfermedad, por la extorsión, por la violencia, por la delincuencia, por la enfermedad, no vivirá para siempre. Este mundo es pasajero. Viene la vida, vienen nuestras moradas eternas y son una belleza según Apocalipsis capítulo 21. De tal manera que el oro sirve para ponerla en el piso, dice la palabra del Señor. Y luego el Señor Jesús en Juan capítulo 14, el versículo 3: si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que los discípulos que estaban afligidos por muchas cosas, por muchas razones, Jesús les dice: les voy a dar otras mejores razones para no estar turbados. La promesa de Jesús de venir otra vez, obviamente se refiere a la segunda venida de Cristo Jesús cuando venga por su iglesia. Una descripción más amplia de esta segunda venida nos lo da el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 a partir del versículo 13, donde la Escritura nos dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol a estos hermanos que padecían: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que Jesús está dando suficientes razones y razones poderosas para no estar angustiados. Dice Jesús: me iré, pero volveré. Además, la razón de irme no es abandono, es para preparar un lugar para ustedes, y luego vendré por ustedes para llevármelos conmigo a la casa definitivamente. Hermanos, estas son dos razones poderosas para que en este día estés feliz y tu corazón angustiado y preocupado por la situación global o tus situaciones personales desaparezcan. Las realidades están ahí. Sufriremos en esta tierra, como dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero también el Señor ha dado razones suficientes para no turbarnos. Sí hay preocupación, pero no debe haber afán ni angustia. Debe haber gozo en nuestro corazón por estas cosas en el Señor. Conclusión. Cuando yo era niño recuerdo
que lloraba mucho cuando mi mamá tenía que salir, y eran salidas frecuentes. Pero había algo que me consolaba mucho, y ella lo sabía. Ella venía a mí cuando yo lloraba y me decía: me voy, pero regresaré en un rato. ¿Y sabes qué? Traeré dulces. Y esa cara de tristeza y de angustia se convertía en una cara de alegría y de felicidad. No solo por los dulces, sino porque sabía que mi mamá habría de regresar, pero también por los dulces. Aquí tenemos entonces al amo del universo, al que creó el universo. El capítulo 1 de Juan, de este mismo libro, la Biblia comienza diciendo que en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es el amo del universo. Y aquí tenemos al amo del universo diciéndole a estos pequeños apóstoles, a estos pobres discípulos, quienes estaban afligidos y agitados, diciéndoles: me voy, pero volveré, y les tengo una gran sorpresa. Así que, amados hermanos, hoy hay razones suficientes para no estar turbados, para estar gozosos en el Señor. El mundo sufre, el mundo gime, pero nosotros tenemos razones poderosas para estar gozosos. Y es la promesa del Señor y la presencia del Señor. Si el Señor permite, continuaremos con este estudio la próxima semana. Hay razones suficientes para estar gozosos. Oremos. Gracias, amado Dios, por la gran bendición que nos das de tener más razones para tener gozo, para tener esperanza, para tener fe, que razones para tener depresión, turbulencia, tristeza y angustia. Gracias, Padre Celestial. Y todo gracias a la obra de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Y Él mismo nos prometió que se iría, pero volvería para llevarnos a su presencia. Gracias, Padre Celestial, por hacer esto con nosotros. Estamos en tus manos. Y Señor, bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia. Hoy extrañamos estar juntos, tener comunión juntos de forma personal. Sin embargo, estamos unidos por tu Santo Espíritu. Y te pido que tu iglesia sea fortalecida en este tiempo de prueba, en este tiempo de angustia, en este tiempo de separación. Por favor, permítenos seguir ministrando a cada uno de los creyentes. Atrae a más personas, Señor, y tráelos a tus pies. Fortalece la fe de mis hermanos. Guarda la salud de cada uno de nosotros en medio de esta pandemia. Y te pedimos por nuestro mundo, Señor, nuestro mundo que se duele. Y rogamos tu gracia y tu misericordia. Consuela nuestros corazones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra y sabemos en quién hemos confiado. Así que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De quién temeremos? Al clamar, tú eres mi cantar, aunque haya oscuridad, tu luz alumbrará. ¿De quién temeré? Venciste la maldad, me das libertad, mi escudo al caminar. Adversidad, ¿de quién temeré? Dios fuerte y poderoso, sé que conmigo estás, el Dios de los ejércitos, a mi lado siempre está. Tú reinas por los siglos y me
das tu amistad. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. Mi fuerza en ti está, solo tú salvarás. Eres vida y verdad, victoria tú me das. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Dios fuerte y poderoso, sé que conmigo estás. El Dios de los ejércitos, a mi lado siempre estás. Tú reinas por los siglos y me das tu amistad. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. Nada me podrá mover. Tú me sostienes con poder. A tus promesas yo me aferraré. Eres bueno, eres bueno. Nada me podrá mover. Tú me sostienes con poder. A tus promesas yo me aferraré. Eres bueno, eres bueno, eres bueno. Dios fuerte y poderoso, sé que conmigo estás. El Dios de los ejércitos, a mi lado siempre estás. Tú reinas por los siglos y me das tu amistad. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. Dios fuerte y poderoso, sé que conmigo estás. El Dios de los ejércitos, a mi lado siempre estás. Tú reinas por los siglos y me das tu amistad. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. Amén, gloria a Dios. Y bien, para finalizar nuestro servicio de adoración de este domingo, un servicio diferente, pero igualmente real, igualmente esencial, porque estamos unidos en un solo cuerpo, estamos unidos en el Espíritu y estamos en Cristo Jesús, y eso hace que nuestra iglesia esté adorando al Señor de forma real, aun cuando esto sea virtual. Es una realidad. Y es que, amados hermanos, la iglesia no es un templo, no es un edificio. La iglesia son los creyentes. Así que si estamos aún en distintos puntos en el nombre del Señor, entonces estamos siendo la iglesia de Cristo Jesús. Bien, pues quisiera dar algunos avisos. El próximo domingo tendremos nuestro servicio de adoración dominical también en línea. Será a las 12 del mediodía del próximo domingo. Y esta semana que viene estaremos atentos a las noticias, a la situación del coronavirus en el país, y seguramente será crítica la evolución de este problema.
y seguramente nuestras autoridades estarán tomando medidas más rigurosas, y en base a ellas es que estaremos decidiendo si continuamos nuestros servicios en grupos pequeños o estaremos teniendo que estar solos como familias en nuestras casas viendo el programa, viendo el servicio de adoración en línea. Ya estaremos informando por nuestras redes sociales. Otras actividades también han sido canceladas hasta nuevo aviso, también dependiendo de esta situación. En medio de todo, quisiera dar algunas recomendaciones con respecto a esta temporada. Animarles a salir lo menos posible. Si no tienes nada que hacer afuera, no salgas. No vayas al parque, evita los lugares conglomerados por tu salud, y es una responsabilidad social también. Si eres portador, otros se pueden enfermar. Hay sectores vulnerables, aunque también la persona fallecida en la Ciudad de México era un hombre de mediana edad, 41 años, así que no podemos decir que nosotros somos inmunes. También toma las medidas preventivas en tu casa, lavado de manos y todo lo demás que ya seguramente se saben de memoria. También muy importante en esta temporada, no dejemos de ministrarnos unos a otros. Aprovechemos las redes sociales, hagamos una llamadita, un WhatsApp, un mensaje de texto, una videollamada, en fin, aprovechemos los medios virtuales, los medios tecnológicos para ministrarnos unos a otros. Les animo a estar pendientes unos de otros. Tal vez alguien no pueda salir porque es vulnerable y necesita algo de despensa, ya sea que vayas al súper por él o comparte tu despensa con esa persona, pero estemos pendientes unos de otros. También les animo a estar en oración esta temporada. No estamos de vacaciones, y mucho menos vacaciones espirituales, ni mucho menos vacaciones de la iglesia. Seguimos siendo la iglesia, una iglesia activa. Aún en la distancia, seamos una iglesia activa e intencional. Oremos por nuestras autoridades, por nuestro presidente del país, el gobernador del estado, la presidenta del municipio, nuestras autoridades, pastores, líderes. Oremos por nuestros médicos, los médicos del país, y especialmente por los médicos de aquí de la congregación, quienes estarán expuestos a esta situación. También una recomendación más práctica y personal: lean mucho, aprovechen a leer la Biblia, lean buenos libros. Hay buenos libros en línea, y si no, también en físico podemos conseguir algunos para que puedan tener un buen tiempo de lectura. Pero sobre todo aprovechen a pasar un buen tiempo en familia, practiquen el culto familiar, practiquen la devoción personal, las disciplinas personales espirituales. Hermanos, en medio de todo esto, seguimos viviendo en misión. Así que ora. Ahora no te puedo decir que le hables a alguien más y que invites a alguien más de forma personal. Ahora te puedo decir, ora y llama a alguien más y anímalo y compártele el evangelio desde tu casa. Y al finalizar vamos a terminar con nuestra oración final, pero después de las ofrendas voy a pedir que los líderes de los grupos pequeños y los hermanos que se reúnan en casa puedan tener, por favor, al final de este servicio, al final de la transmisión, puedan tener un tiempo para recoger las ofrendas, y vamos a confiar en ustedes y hacer llegar este dinero a nuestra tesorería. Ustedes saben quién es el tesorero de la congregación, y por favor yo les motivo a seguir siendo fieles con esto. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este servicio que hemos tenido de forma diferente, pero igual de real. Tu palabra sigue siendo real. Y te pido, Señor, que consueles el corazón de mis hermanos y hermanas, que guardes nuestra integridad física, que guardes nuestra salud en este tiempo. Ayúdanos a ser obedientes y responsables ante nuestra sociedad, a dar testimonio ante nuestras autoridades, y también te ruego, Señor, que nos permitas no decrecer, sino crecer, que nuestra fe sea fortalecida, que podamos seguir compartiendo el evangelio. El mundo está vulnerable y también abierto a escuchar una palabra de ánimo y de fe en esta temporada de dificultad. Padre, que esta contingencia pase lo más pronto posible, Señor, te lo rogamos. Rogamos por nuestro planeta, rogamos por nuestros países, pero sobre todo, Señor, rogamos que tu plan
tu propósito detrás de todo esto se ha llevado a cabo. Ayúdanos a unirnos a tu plan, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.